A través de la plataforma de los amigos de CCI Ingenieros, vamos a hablar del asistente técnico de obras. Vamos a ver qué características debe tener y qué funciones va a cumplir. Vamos a hablar 2 días referente a este tema y vamos a contestar las consultas que ustedes tengan, pues, tengan una inquietud y si se puede resolver el día de hoy, se realiza, si no ya lo dejamos para el día de mañana. Bien, el tópico que se ha previsto para este curso es hablar de todos esos puntos durante estos 2 días, de hoy y mañana, conversar referente a este tema. Lo primero que tenemos que tener presente es que si vamos a hablar del asistente de obras, tenemos que saber pues qué es una obra, porque no todo trabajo que tenga relación con la construcción es una obra, eso tenganlo presente. Y si no es una obra, por descarte es un servicio. ¿Y por qué un servicio? Porque el Estado requiere contratar todo el tiempo 3 cosas. Requiere contratar 3 tipos de objetos todo el tiempo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de objetos? Son los bienes, son los servicios y son las obras. ¿Ya? Y son las obras. Entonces, yo te comentaba que no toda actividad que esté relacionada a la construcción es una obra. Entonces, va a existir un asistente de obra y probablemente existirá un asistente también para algunos tipos de servicios, ¿ya? Algunos tipos de servicios, con características propias en los servicios. Cambio, está bastante regulado, cuáles son los procedimientos que se van a ejecutar en una obra. ¿Ya? Eso para tenerlo presente, ¿ya? Eso para tenerlo presente. Bien, entonces, ¿por qué el Estado quiere contratar bienes, servicios y obras para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? A través de las recaudaciones públicas, ¿no? Lo que busca, evidentemente, eso está enmarcado en en un fin público, ¿no? En un fin público que es el interés de satisfacer con la contratación, ¿no? Los objetivos estratégicos que benefician a la población, ¿ah? Que benefician a la población. En la contratación, ¿quiénes van a participar? La entidad, quien requiere en este caso el objeto, obra, y los proveedores son los que la persona natural o jurídica, ¿no? O la empresa especializada, que es la que va a brindar en este caso la obra, ¿ya? Va a brindar la obra. Entonces, para saber qué es una obra y cómo poder diferenciarla, nos vamos a ir a nuestro reglamento de la ley de contrataciones. En su parte de los anexos nos menciona que la obra puede ser alguna de estas 8 actividades: una construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Puede ser cualquiera de estas 8 actividades, pero siempre y cuando cumplan, ¿qué cosa? Que se den en bienes inmuebles, que requieran dirección técnica, cuenten con un expediente técnico, requieran mano de obra, materiales y o equipos. Cuando esto ocurre, estamos frente a una obra, ¿ya? Estamos frente a una obra. Cuando la definición menciona que debe requerir dirección técnica, está hablando de que necesariamente en una obra debe haber de modo permanente un residente de obras y un supervisor de obras, que también vamos a hablar el día de hoy de esos dos profesionales. Expediente técnico está también definido dentro del anexo 1 del reglamento de la ley de contrataciones, y donde nos dice que un expediente técnico es el conjunto de documentos y nos dan como mínimo 9 documentos, ¿no? Memoria descriptiva, especificación técnica, metrados, planos, presupuesto, fecha del presupuesto, fórmula polinómica, cronograma. Ahí creo que ya están los 9 documentos, ¿no? Y si es necesario, nos dicen algunos estudios complementarios, como estudio de suelos, impacto ambiental o cualquier estudio que sea necesario para la solución técnica
de esa necesidad, ¿ya? De esa necesidad. Sí, me dice, ingeniero, ¿hay supervisor, hay inspector? Ya lo vamos a ver qué dice el reglamento. En realidad, la supervisión o el cargo de supervisión es único, ¿no? O sea, las funciones del supervisor son únicas, sino que dependiendo el lugar donde está trabajando ese profesional que va a cumplir las funciones de supervisor, se le va a decir supervisor si es un profesional que es contratado o trabaja externamente fuera de la entidad. Y se le va a decir que es inspector cuando un trabajador de la entidad ha sido designado para que cumpla las funciones de supervisar una obra. Ya, esa sería la diferencia, pero hay un límite para el inspector. En teoría, no podría, no podría la entidad proponer un inspector de obra para una obra, por ejemplo, de envergadura. Por ejemplo, una obra de más de 4 millones, no está permitido pues que haya inspector. ¿Por qué? Porque se entiende que se va a requerir muchos recursos, recursos que no va a poder cumplir o no va a poder tener o disponer, sería el término, la entidad. Pero ya en unos momentos vamos a hablar de ello y ahí de repente aclarar un poquito más. Entonces, como ya sabemos qué es una obra, ustedes me dirán, el pintado de una entidad pública, ¿será una obra o no será una obra? Por ejemplo, ya se acerca, acá estamos en Chimbote, ya se acercan las fiestas patronales y hay que pintar las entidades. ¿Eso será una obra? Sí, ¿no? Porque es una actividad que está relacionada a la construcción, ¿no? El pintado de un parque será una obra, el pintado de un parque. Ya, el pintado de la reja de un parque será una obra, normalmente se hace cada año, ¿no? Cada un año, cada 2 años, dependiendo a quién le han encargado, ¿no? Normalmente le encargan a la junta directiva de los pueblos, ¿no? Y hasta, me dicen que sí, y la verdad es que no. Ellos no son obras. ¿Y por qué no son obras? Porque no cumplen, pues, las características. Ingeniero, ¿qué características no cumplen? Cuando se trata del pintado de una entidad, si bien es cierto, se contrata una empresa externa, hay un residente de obra, pero no hay un supervisor de obra. Lo que hay es un coordinador que ve muchos servicios al mismo tiempo, ¿ya? Muchos servicios al mismo tiempo. Entonces, si no es obra, es un servicio, ¿ya? Es un servicio. ¿Por qué el pintado de las rejas de un parque no es una obra? Por la misma razón. Se le está dando un mantenimiento y solo se contrata a una empresa externa, ¿no? Muchas veces, la entidad solo manda al coordinador de, por ejemplo, de obras públicas, que vaya y verifique. Otra de las características es que para esos servicios no se cuenta con expediente técnico. Lo que tienen es un desagregado del gasto, ¿no? Un presupuesto, unos planos y una memoria descriptiva, nada más, no hay más documentos, ¿no? O lo que conocen ustedes como fichas técnicas, ¿no? Fichas técnicas de servicio para hacer el gasto. No, las obras y los servicios no dependen del monto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener obras menos de 8 ITs. Sí, puede haber una contratación directa, no sé, para alguna característica, puede existir. Como también hay obras para montos mucho mayores. Igual los servicios, igual los servicios. Lo que define si en un servicio o no son las características que va a tener esa ejecución. Por ejemplo, estos trabajos que hay de mantenimiento rutinario en las carreteras, ¿es una obra o un servicio donde ven a muchas personas barriendo las calles, ¿no? Lo que busca es la actividad económica, ¿no? Aumentar la actividad económica en las personas. Esos son servicios, no son obras, ¿no? No son obras. Pero el mantenimiento periódico, el que sí es con equipos, ¿será obra o será servicio? Ahí está, trabaja Perú, me dice acá el ingeniero Pau. Cuando utiliza ya no mano de obra, sino uno es mantenimiento rutinario y el otro es mantenimiento periódico, el que se hace con equipos.
¿Qué será? ¿Obra? Tampoco, estimado, son servicios, ¿ya? Son servicios. Entonces, lo que define qué es una obra es siempre y cuando se cumpla estas características, ¿no? Se cumpla estas características. Dice la Gawi Perú. Ah, eso sí, no lo sé. Creo que yo sabía que era el decreto de urgencia del 070, era hace 2 años, ¿no? Que salió por esto de la reactivación económica. Pero ahorita, ¿qué nombre tiene? Ahí sí, no estoy al día. Ya está. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy y el día de mañana es del asistente, pero de una obra, ¿ya? El asistente de una obra, el asistente de servicios, no, porque los servicios tienen sus propias características. ¿Cómo ejecutan las obras las entidades? De dos formas. Cuando contratan a una empresa, se le llama obras por contrata. Y cuando la entidad quiere ejecutarla ella misma con sus recursos de sus propias áreas, por ejemplo, el área de logística, el área de topografía, el área de infraestructura, se llama por administración directa, ¿ya? Se llama por administración directa. El marco normativo de una obra por contrata está regulado por la Ley de Contrataciones. En este momento está vigente el texto único ordenado de la Ley 30.225. Pero toda ley es general, así que necesita un reglamento. El reglamento es el Decreto Supremo 344-2008. ¿Ya? Listo. Está bastante regulado varios de los procedimientos que se dan durante la ejecución de una obra. Sin embargo, las obras por administración directa solamente están reguladas por esta resolución de Contraloría 195 del año 88, ¿ya? Del año 88. Donde entre las cosas que menciona, esta norma tiene solo 2 artículos y te lo estoy compartiendo. Todavía no vamos a entrar a visualizarlo, no es tópico en realidad del curso, pero ahí te lo estoy compartiendo, solo tiene 2 artículos. El primero es el que tiene varios puntos, creo 12 puntos referente a las características de una obra por administración directa, y el segundo artículo es un artículo que deroga otras normas anteriores. Ya, ¿qué dice esta norma esta resolución de Contraloría? Dice que para que la entidad pueda ejecutar ella misma las obras, debe poseer capacidad técnica y administrativa, ¿no? ¿Qué significa capacidad administrativa? Que cuente pues con su área de logística, su área de almacén, su área de tesorería, capacidad técnica, de repente el área de infraestructura, el área de topografía y un área para realizar los contratos, ¿no? Todo eso es logística, ¿no? Todo eso es logística. Y ya, solo contrata ahí servicios, contrata servicios de residente y contratas el servicio de la supervisión. O si designa, ya designará un inspector. Bien, con respecto a las obras por contrata, nosotros tenemos esta ley. A ver, antes de pasar, acá en esta resolución no están previstos los procedimientos, o sea, cómo se pide una ampliación de plazo, por ejemplo, de una obra por administración directa, o cómo se piden trabajos adicionales de una obra por administración directa. No están. Entonces, ¿quién se va a encargar de realizar esos procedimientos? La propia entidad, pues, a través de su funcionario, ellos generarán directivas que permitan o muestren cuál es el procedimiento a seguir. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bien. El texto único de la ley 30.225 entró en vigencia en el 2019. ¿Ya? Pero ustedes dirán, ingeniero, la ley es del 2014. Sí, la ley 30.225 es del 2014 aprox, pero desde ahí sufrió como 3 modificaciones bastante importantes. Es por eso que en el 2019 el OCE juntó, pues, hizo un compendio de la ley con todas sus modificatorias y publicó lo que se conoce como el texto único ordenado de la ley 30.225. ¿Ya? Y toda ley te comentaba que es muy general, o sea, tiene aspectos muy generales, pero ya necesita una reglamentación que diga cuáles son los procedimientos con respecto a la ley,
y por eso tenemos el Decreto Supremo 344-2018, que es el reglamento de la ley, la cual ya tiene 3 modificaciones en algunos artículos, la cual estamos visualizando. Dice que no se puede descargar de Google. Están hablando de los materiales. Dice, las obras por administración directa ejecutan las obras por costos unitarios o suma alzada, o solo por costo unitario. Buena consulta, ingeniero Santiago. El tema es que yo te voy a explicar algo para que tengas claro. En una obra por contrata, existe la entidad que contrata a otra empresa. Entonces, tiene que haber una forma de contratarlo, un sistema de contratación. Ese sistema es a precios unitarios o a suma alzada. Hasta ahí todo ok. Pero si la entidad ella ejecuta ella misma la obra, ¿ella misma se contrata o no se contrata? O sea, si la entidad ejecuta ella misma los trabajos, ¿se va a contratar ella misma? No, entonces en una obra por administración directa no existe el sistema de contratación. Entonces ahí ya te dejo más claro, ¿no? No puede ser ni a precios unitarios ni a suma alzada, porque obras por administración directa no hay contratación, pues, no hay contratación. O sea, no hay contratación de la obra, va a haber servicios, sí, se va a contratar personal, se va a contratar al residente. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Ah? No, consulten para ir aclarando algunas cosas, ¿no? Siempre y cuando tengamos claro. Toda esta contratación a las empresas es a través del ciclo de inversión. Todo gasto público se da a través de este ciclo. Este ciclo es el INVIER-TP, ¿ya? El INVIER-TP, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual, que tiene 4 fases, ¿ya? El antiguo SNIP solo tenía 3. Ahora hay 4 fases. ¿Qué es la primera fase? Se programa, pues, el gasto. ¿Qué quiere decir se programa el gasto? Vamos a verificar si lo que se va a gastar está acorde a los objetivos nacionales. Si ese gasto va a cubrir o va a realizar algún cierre de brechas de infraestructura, o si ese gasto va a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Mediante algún indicador de desempeño. Si ese gasto se verifica que está cumpliendo esas características, pasa a la fase de formulación y evaluación. Vamos a ver si ese gasto va a beneficiar a toda una comunidad, ¿no? O sea, no va a beneficiar solo a unas cuantas personas, tiene que tener un impacto mucho más grande de acuerdo a las características del gasto. Y en la tercera fase es la ejecución. Prácticamente acá la ejecución es de lo que vamos a hablar. Se encuentra la elaboración del expediente técnico y se encuentra pues la ejecución de las obras. Y acá en esta tercera fase es donde vamos a encontrar a nuestro asistente de obra, conjuntamente con el residente, conjuntamente con el supervisor. Ya está, ya está. Sí, ahí los amigos del CSI. Bien, entonces cuando se ejecuta una obra por contrata, van a haber algunos participantes en esa contratación. Evidentemente la entidad, quien requiere la necesidad de que se ejecute la obra. Va a existir a la empresa, la persona jurídica o la persona natural, que se le conoce como el contratista. Hay que recordar que para ejecutar una obra, si esto es más de 8 ITs, entras a un proceso de selección. Mejor dicho, participas en un proceso de selección para poder, pues, ganar la ejecución de una obra. Y hay otro personaje, quien elaboró el expediente de la obra. Quien elaboró el expediente de la obra también forma parte de la ejecución, porque él va a tener que absolver las consultas que ocurrieran durante la ejecución por deficiencias del expediente técnico, ¿no? Por algunos adicionales o por las características que sea. Ese profesional que se llama consultor va a tener que responder ante las consultas durante la ejecución. Ya está. Listo. Pero aparece pues la parte técnica, el residente de obra, quien es el representante del contratista, y el supervisor, quien es teoría, podríamos decir también el representante de la entidad,
pero más que representante es el profesional que va a estar a cargo de velar por los intereses de la entidad durante la ejecución, ¿no? En otras palabras, va a verificar de que se cumpla lo contratado, o sea, que se cumpla lo que está en el expediente técnico, ¿no? Eh, y también de que se cumplan, pues, todo lo relacionado a las normas técnicas vigentes, ¿ya? Normas técnicas vigentes. Entonces tenemos al proyectista, al contratista y la entidad, ¿no? Y la entidad. Y el proyecto sería prácticamente la obra que se va a ejecutar, ¿ya? La obra que se va a ejecutar. Bien, el artículo 179 del reglamento nos dice, pues, quién es el residente, ¿ya? Nos dice quién es el residente de la obra. Y nos dice que el residente de la obra es un profesional, en primer lugar, que está de modo permanente y directo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente está contratado para ejecutar esa obra, ¿ya? Solamente está contratado para ejecutar esa obra. Nos dice que puede ser un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Según la naturaleza de los trabajos, que debe tener por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad, ¿ya? 2 años de experiencia en la especialidad, ¿no? Y el residente va a representar al contratista, ¿no? Él va a ser el responsable técnico de la obra. No está facultado para modificar, ¿no? Para modificar el contrato, ¿ya? No está facultado para modificar el contrato. Hay que tener presente que este residente debe cumplir ciertas exigencias que pone la entidad. Mejor dicho, la entidad va a pedir un perfil que tenga este profesional. Normalmente son dos los tipos de experiencia, experiencias generales y experiencias específicas. ¿Cómo así? Por ejemplo, las entidades dicen, quiero ejecutar un colegio. Entonces dice, como requisito voy a poner que el residente tenga 5 años de colegiado. Ya está. Y de esos 5 años, por lo menos 2 haya ejecutado colegio, pabellón. Uno es la experiencia general, otro es la experiencia específica. Ya está. Listo. Entonces ya sabemos quién es el residente de obra. Ya sabemos quién es el residente de obra. Listo. ¿Qué perfil va a tener este residente de obra? Evidentemente, conocer técnicamente o un conocimiento amplio de los parámetros técnicos en la construcción, mejor dicho, conocer las normas técnicas peruanas, conocer el Reglamento Nacional de Edificaciones y cualquier norma referente a la ejecución de las características de la obra, ¿no? Por ejemplo, si están ejecutando puentes, necesitará conocer de repente el manual de puente. Si está ejecutando agua potable o alcantarillado en el ámbito rural, de repente necesitará conocer la resolución de opciones tecnológicas, ¿no? Para el ámbito rural, ¿no? La 192, ¿no? La resolución 192 del 2018. Entonces necesita tener ese conocimiento. ¿Por qué se dice que el residente necesita tener o ser un administrador de contrato? Normalmente el administrador de contrato o el cargo de administración de contrato es el profesional que conoce muchos de los procedimientos que están previstos en el marco contractual, ¿no? Mejor dicho, conoce la norma técnica, ¿no? Conoce la norma técnica de contrataciones o la norma de contratación. Por ejemplo, la norma de contrataciones está previsto el procedimiento para una ampliación de plazo o está previsto el procedimiento para trabajos adicionales. Entonces, ese profesional tiene ese conocimiento, ¿ya? Tiene ese conocimiento. ¿Por qué planificador? Porque todo el tiempo, pues, si es cierto, se organiza o programa los trabajos antes de iniciar la obra, estos se modifican por las distintas contingencias o las contingencias propias de la ejecución de una obra. ¿Por qué es un gerente? Porque él va a estar a cargo de todas las áreas, ¿no? ¿Y por qué necesita habilidades blandas? Porque necesita comunicarse con profesionales de manera técnica y al mismo tiempo
con personal no técnico, ¿no? Como por ejemplo, de repente los peones. Entonces, y también hay que ver que algunos profesionales que están en el área de la construcción tienen diferentes tipos de estudio. Entonces necesita habilidades blandas para poder comunicarse, ¿no? Para que se ejecute bien las actividades. Me dice, ¿por qué no existe un artículo en la ley que diga quién es el asistente técnico, ¿no? ¿Por qué no existe ese profesional, ¿no? También, ¿por qué no existe? Si podríamos tener otros profesionales que participan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no está, podríamos decir, el especialista de suelo? No está definido. ¿Por qué no está, de repente, otra serie, el ingeniero de presupuestos? ¿O por qué no está definido el ingeniero de planeamiento? O sea, que esté ese término, ¿no? Sabemos qué significa, pero no están dentro del marco de la normativa, ¿no? Pero sin embargo, sabemos qué quiere decir o cuáles son las funciones de cada uno de estos profesionales y los contratamos y forman parte de la ejecución de la zona, ¿ya? Forman parte de la. Entonces, eso es lo que nosotros contamos en estos momentos. Me voy a saltar un poco quién es el residente, ya está. No hay preguntas del residente, ¿no? Solo se puede cambiar al residente de obra durante la ejecución, ¿no? De las obras, sí. ¿Quién lo puede cambiar? El supervisor, si ve que está trabajando mal el residente, puede solicitar su cambio. El contratista, por algunas características, puede hacer el cambio. O también, en casos extremos, de repente fallece y se puede hacer el cambio. O sea, sí se puede realizar el cambio del residente, ¿ya? Sí se puede hacer el cambio del residente. El artículo 186 del reglamento de la ley de contrataciones nos menciona quién es el inspector, ¿ya? Nos menciona quién es el inspector o el supervisor, ¿ya? El inspector o el supervisor. Vamos a ponerlo acá rápidamente, solamente para que lo tengan claro y no se preste a confusión, ¿ya? Entonces, según la obra, yo te había dicho que existe la supervisión de obra, ¿ya? Existe la supervisión, ¿ya? Supervisión de obra, ya está. Entonces, la supervisión de obra es única, nada más. Si es una empresa jurídica, o sea, es una empresa, de todas formas, la empresa tiene que designar quién es el profesional que va a tener la función de supervisor, ¿ya? De supervisor, por más que sea una persona jurídica, ¿ya? Esta supervisión puede dividirse en dos, ¿ya? Puede dividir, no que pueda dividirse, sino que se le llama de dos maneras. Se le dice inspector de obra, se le dice inspector de obra al profesional que ha sido designado por la entidad. Y para que la entidad designe a alguien tiene que ser un trabajador, pues, de la entidad. En otras palabras, la entidad puede designar un trabajador que cumpla con el perfil que esté estipulado, pues, ¿no? Residente tantos años, colegiado tantos años. Y que sea un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Es lo que dice la norma. Entonces, cuando la entidad designa un trabajador para que cumpla las funciones de un supervisor, se le dice supervisor. Y cuando la empresa que ha sido contratada designa a un profesional para que sea el supervisor, se le conoce supervisor. Entonces, necesariamente el cargo supervisor de obra tiene que ser cubierto por una persona, por más que sea contratado una persona jurídica, ¿ya? Y eso es la supervisión de obra, ¿ya? Eso es la supervisión de obra. Ya está. Yo les pregunto, ¿qué habíamos leído en la definición de obra? En la definición de obra, al inicio,
habíamos visto que una de las características para que una actividad sea una obra debe contar con un residente y debe contar con un supervisor. Ya está, con un supervisor. Listo, ya te dije, supervisión es esto, es el cargo de supervisar a la residencia, pero se le llama al profesional designado inspector si trabaja para la entidad. Y se le dice supervisor de obra si pertenece a una empresa contratista. ¿No? Tómenlo de esa manera, es mucho más sencillo tenerlo presente. Ya está. Pero acá había una consulta, justo la estoy viendo, y me dice, buenas noches, una consulta en un proyecto de ejecución, ¿cuánto porcentaje puede modificar y replantearse? Lo que yo te puedo decir es que puedes pedir adicionales de obra, hasta máximo de un 50%, pero no es un 50% del monto del contrato, sino se conoce como la incidencia, ¿no? Un, la incidencia de, de, de los trabajos adicionales, ¿no? Que es la sumatoria de todos los adicionales, más la sumatoria de todos los mayores metrados, menos los deductivos vinculados sobre el monto del contrato. Si eso pasa el 50%, se tiene que resolver el contrato del contratista, ¿no? Porque ya no se puede continuar con la obra. ¿En una obra por administración directa tiene que tener un inspector o residente o solo uno de los dos? No, ahí el ingeniero Lorenzo nos hace una buena consulta, pero para poder aclarar, toda obra necesita tener un residente y supervisor. No importa si es por administración directa, no importa si es por contrato. ¿Ya? Eso ténganlo por definición, porque si no existiera uno de ellos, no puede ser obra, no puede ser obra. De repente es una mala práctica, sí, que ejecuten de esa manera, pero no podría ser obra. ¿En qué norma o directiva se tiene que manejar el inspector en el área pública y como supervisor en el área privada? ¿En qué norma o normativa? Acá lo estamos leyendo, Wilder. En el artículo 186 lo vamos a leer. Ahorita vamos a leerlo. Y no trata tanto del área privada, porque los trabajos privados son otra cosa. Estamos hablando de las obras por contrata, que es diferente, y las obras por administración directa. Eso sería una buena forma para no confundir lo que dice la norma. ¿Existe un mínimo de años de experiencia? Sí, lo acabamos de leer hace un momento para el residente. ¿Cuánto es? 2 años de colegiado, dice. ¿Ya? 2 años de colegiado. O sea, si ya acabaste tu carrera, ingeniería civil o arquitectura o alguna carrera, y no te has colegiado, estás ahí retrasando un poco la experiencia, ¿no? La experiencia para postular a ser residente. ¿Ya? Residente. Listo. A ver, vamos leyendo el artículo 186. Dice que durante la ejecución de una obra debe contar de modo permanente y directo con un supervisor o un inspector. Ya te habla de cualquiera de los dos. No puede existir los dos en una obra. O sea, o hay un supervisor o hay un inspector. Ya está. ¿Y te dice quién es el inspector? Hace un momento alguien me preguntó. Y acá está. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por esta. Ya está. Ahí está bien definido quién es el inspector. ¿Ya? Es un profesional que es designado por la entidad. Estamos hablando de la supervisión de obra. Listo. ¿Qué más? Y ahora dice, ¿quién es el supervisor? ¿No? ¿Quién es el supervisor? Mientras que el supervisor es una persona natural o una persona jurídica, dice, que es contratada para dicho fin. Ya está. Acá lo define bien claro la norma. ¿Ya? Bien claro la norma. El perfil que debe tener el supervisor en la convocatoria debe cumplir por lo menos con la misma experiencia de la residencia de obra o tener una experiencia mucho mayor, mucho mayor. Es obligatorio contratar un supervisor
cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto, más o menos 4.200.000. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente puedo designar a un inspector cuando la obra sea menos de esos 4.200.000, ¿no? 200. Ya está, ya está. Pero por ahí me dirán, ingeniero, yo tengo una obra donde la obra es de 10 millones y se ha encargado a un inspector. Ya, pues ahí la ley está mal. No, la ley no está mal. Quienes se equivocan, de repente, o por la falta de experiencia o por alguna condición adicional, son los funcionarios, ¿no? Son los funcionarios. Ya está. El supervisor de obra, cuando es una persona natural, no puede prestar servicios en más de una sola obra. Listo, ya está. Ya está, listo. A ver, vamos a ver. Eh, Dice, a base de responsabilidad legales o penales en un proceso de corrupción, ¿quién tiene más responsabilidad? No lo sé, acá el ingeniero Joyce nos hace una pregunta. Imagino que está hablando del supervisor o residente. ¿Quién tiene más responsabilidad? No, la responsabilidad de lo que han hecho ya lo va a determinar, pues, el área, pues, correspondiente, ¿no? Correspondiente. Solo se nombra como responsable técnico cuando son planes de trabajo. No, estamos hablando de obras, no estamos hablando de cualquier actividad. Estamos hablando de que ya definimos qué es una obra y esa obra debe contar con un supervisor. Y el supervisor puede ser inspector o supervisor. Creo que ya lo tenemos claro. Me dice, si tengo 2 años de colegiado, pero tengo la experiencia de los 2 años como asistente. Mi pregunta es, ¿puedo acceder a ser residente? Mi estimado Joyce, tenemos un sistema de contratación. Tú puedes, si tú vives, por ejemplo, yo vivo en Chimbote, yo puedo entrar a un proceso de selección como supervisor del Cusco. No necesito ir ya hasta allá, simplemente por internet. Entonces, si tú me preguntas cómo puedes hacer, postulando es el término. Pero para postular hay características que debes cumplir y aparte son procesos, ¿no? Es un proceso donde va a haber una evaluación, ¿no? Una evaluación. Si la obra es de 8 millones, se debe asignar un inspector, no se puede. Les acabo de decir que más o menos el monto del presupuesto límite es 4.200.000 y un poco más, ¿ya? Entonces, pasado ese monto, el artículo 186 nos dice que se debe contratar un supervisor. ¿Por qué? Porque se entiende pues que ese profesional, si es inspector, no va a poder cumplir las funciones de la supervisión porque va a necesitar de repente una camioneta todo el día o de repente va a necesitar un equipo topográfico, o sea, personal designado para ejecutar solo la obra. Y la entidad pues no va a poder disponer de todos esos elementos. Entonces, mientras la obra tenga mayor monto, quiere decir que hay más necesidades en el tema de los gastos generales. Por administración directa, ¿quién lo designa? El área correspondiente. Pues, ¿quién es la que ejecuta? A esa área es la que va a designar. Pues. Normalmente es el área de obras públicas o área de infraestructura las que designan. No, no se puede ejercer 2 obras a la vez. Está prohibido y más ahora que todo es virtual, ¿no? Sí, la entidad lanza procesos todo el tiempo, todos los días. Traten de entrar al SEACE y vean ahí los procesos que están y participen. Claro, participar, a veces la inscripción está a 20 soles, 40 soles, ¿no? Quien define, quien define qué experiencia debe tener es la entidad. Depende de sus procesos, ellos van a solicitar un perfil del profesional. ¿Ya? Va a determinar un perfil del profesional. Listo. Vamos a ver algunos conceptos, pero nosotros pues queremos hablar del asistente técnico, ¿no? Porque de eso corresponde nuestro curso. Sin embargo, hemos demorado ya casi la mitad de la charla a hablar del asistente, ¿no? A hablar del asistente.
Hablar, digo, del residente, los procesos previos, pero vamos a hablar hoy día. Entonces, ¿quién es el asistente? ¿Quién es el asistente? El asistente, en realidad, como lo dijo hace un momento, lo mencionaron hace un momento, no está definido quién es el asistente, pero sin embargo está presente en los requisitos. ¿Cómo así? En los procesos de ejecución de obra, normalmente los que son de envergadura, cuando me refiero a envergadura me refiero al costo, a la complejidad. ¿Cómo la complejidad? Por ejemplo, un colegio yo lo hago en un área cerrada, ¿no? Pero sin embargo una carretera puede tener 2, 3 kilómetros, la empresa no va y cierra toda esa pista. Mejor dicho, trabaja y al mismo tiempo está en funcionamiento. Entonces va cerrando por etapas. Entonces hay cierta complejidad para ejecutar algunas actividades y otras no, ¿ya? Y otras no. Entonces, dependiendo la complejidad de la obra, la entidad también prevé, pues, y pone dentro de los recursos necesarios para ejecutar la obra, mejor dicho, dentro de los costos indirectos, coloca que se necesita cierta cantidad de personal. Por ejemplo, a veces se están ejecutando trabajos, por ejemplo, un colegio, y el colegio se está ejecutando acá en Chimbote, por ejemplo, donde tenemos una napa freática muy alta, que puede variar muchas veces la solución prevista en el expediente técnico para la cimentación. Eso es muy común acá. Prácticamente todos los trabajos varían. ¿Por qué? Sí, se sacan estudios de suelos, pero los estudios de suelos están limitados por el área. Y a la hora que se va a construir, suele tener características diferentes, ¿ya? Características diferentes. Entonces se solicita que dentro de los profesionales se contrate un especialista de suelos o muchas veces un especialista de estructura, ¿no? Entonces la entidad prevé esa necesidad. ¿Por qué? Porque si no existieran estos profesionales, si hay un cambio dentro de la ejecución de la obra, el contratista va a pedir, pues, mayores trabajos, ¿no? No son mayores trabajos, digo trabajos adicionales, ¿ya? Trabajos adicionales. Entonces, como esto ya siempre ocurre, la entidad prevé, ¿no? O en carreteras. Sabemos que no está definido exactamente la clasificación de suelos. Entonces, como esto se va a determinar recién durante la ejecución, la entidad prevé que se contrate un especialista de suelos, ¿no? Un especialista de suelos. Asimismo, cuando los trabajos son de envergadura, la entidad prevé que se contrate un asistente técnico de obra. ¿Y qué perfil le coloca el asistente técnico de obra? Alguien que está relacionado a la construcción, un bachiller, ¿no? Un bachiller en ingeniería o arquitectura, un ingeniero civil o un arquitecto, o dependiendo las características de la ejecución, determina la profesión. Entonces, un ingeniero civil puede ser un asistente técnico, claro, pues. Por ejemplo, los recién egresados, los que ya tienen su título, todavía no tienen el tiempo de colegiado, pero trabajan ya como asistentes, ¿no? El perfil, como lo digo, lo coloca la entidad, ¿ya? La entidad. Yo lo que he visto que pide que tengan al menos el grado de bachiller, ¿no? El grado de bachiller. ¿Ya? También hay profesionales técnicos, ¿no? Que están en Censico, ¿no? Censico, profesionales técnicos en construcción civil. También lo colocan. Va a depender mucho de las características de la obra, ¿ya? Va a depender mucho de las características de la obra. Entonces, la entidad es quien prevé ese perfil, ¿ya? Ese perfil. ¿Por qué? Porque la entidad ha designado un pago para ello. Ahora, cuando la entidad no pide asistente, el contratista puede contratar un asistente, ¿sí o no? Si la entidad no ha previsto el pago para un asistente técnico de obra. En realidad sí, porque de repente el contratista ya trabaja, tiene su equipo formado, ¿no? Dependiendo de la envergadura, los va moviendo, entonces puede contar con ellos. Sino que cuando está designado por la entidad, quiere decir que ese costo, ese gasto,
de ese profesional se ha considerado, ¿ya? Se ha considerado. Listo, entonces, ¿quién es el asistente técnico de una obra? ¿No? Es un profesional que está calificado, conoce técnicamente, ¿no? Las actividades de construcción, ¿no? ¿Tiene la experiencia también? Sí, tiene la experiencia también. Es el profesional formado en la rama de la construcción con conocimientos técnicos y científicos sobre las obras civiles, ¿ya? Sobre las obras civiles o las áreas relacionadas como topografías, planeamiento, costos, valorizaciones, ¿no? Programación. ¿Qué va a hacer el asistente? Va a asistir, va a asistir, va a apoyar, ¿no? ¿A quién? Al residente, ¿no? Al residente. Acá me dice el ingeniero Luis, mientras no genere un mayor gasto a la entidad. No, no, no necesariamente. ¿Eh? A ver si le entendía el ingeniero. Yo lo que dije es que si no está dentro de los gastos generales que se contrate un asistente técnico de obra, si la empresa contratista podía tener a ese profesional. Yo le dije que sí. Y eso no genera un gasto a la entidad, porque la entidad no le va a pagar más de lo que ya se contrató. Ya se contrató. ¿Ya? O sea, la entidad no le va a pagar más del gasto que ya se contrató. Más aún, el contratista debe sustentar cómo realiza ese gasto. Entonces, o mejor dicho, con ese gasto puede cubrir la demanda de sus costos indirectos. ¿Ya? De sus costos indirectos. Listo. Entonces tenemos al asistente técnico de obra que va a asistir al residente. Pero también puede ser del lado de la supervisión. También puede haber asistente de la supervisión. Claro, un asistente, un profesional con conocimientos técnicos que va a asistir a la función. ¿Van a tener funciones diferentes? Evidentemente. ¿Por qué funciones diferentes? Porque el residente cumple la función de ejecutar la obra, ¿ya? La ejecución de ejecutar las tareas, mientras que la supervisión las de verificar que se cumpla de una buena práctica esos trabajos, ¿no? Que se cumpla lo previsto en el expediente técnico. Entonces puede haber un asistente técnico de obra o un asistente del supervisor, sí. Ahora ustedes miran, ingeniero, pero yo estuve en una obra donde había un especialista de valorizaciones y había un asistente del especialista de valorización. Al mismo tiempo había un área que era topografía y había un especialista de topografía y había un asistente del especialista. Había también un área de planeamiento, estaba el planner y tenía su asistente. De costos tenía su asistente. De esos asistentes estamos hablando. Y la verdad es que sí, porque todo profesional que va a formar parte de la oficina técnica y va a asistir a alguna de estas áreas tiene que tener la misma función. ¿Por qué? Porque todas las áreas nutren ¿a quién? ¿A quién le van a dar la información? Al residente. Al residente. ¿Por qué? Porque el residente es el responsable de todo. Para la ley de contrataciones. Por ejemplo, durante la ejecución de una obra, para la ley de contrataciones, si el de ingeniero de costos se equivocó, no hay el ingeniero de costos para la ley. Dice que el responsable técnico administrativo es el residente. Entonces, todas esas áreas lo que hacen es nutrir al residente para que él pueda tomar las mejores decisiones, para que así pueda ejecutar la obra de la mejor manera. Entonces, es un ciclo que funciona de esa forma. ¿Ya? Un ciclo que funciona, pero el responsable es la residencia. Se ejecutaron mal los trabajos. No, no se equivocó el de valorizaciones, se equivocó el residente. Entonces ustedes como residentes deben tener claro que la responsabilidad es de ustedes. ¿Ah? La responsabilidad es de ustedes. Ustedes son los que firman todos los documentos a presentar.
Importancia del asistente técnico de obra. ¿Será importante el asistente durante la ejecución de la construcción? Evidentemente sí. Se tiene que integrar al equipo, ¿no? Y aportar durante el diseño, ejecución, control, ¿no? De las actividades de una obra. O sea, el asistente tiene que ir al campo, de repente sí. El asistente tiene que estar en la oficina, de repente sí. ¿Quién va a determinar eso? El residente, pues. ¿Por qué el residente? Porque el residente es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Evidentemente el asistente no va a reemplazar al residente, no va a reemplazar. O sea, el residente no le puede decir al asistente, ya, yo hoy día no voy a ir a la obra, tú te vas a encargar de la ejecución. Y más aún, yo como residente no lo haría, porque todo lo malo que pueda pasar va a ser mi culpa en todo caso. Entonces, hay que tener claro, ¿no? Y más aún, ustedes como supervisores, imagínense pues que están llenando 50 metros cúbicos de losa aligerada y solamente ya el vaciado va a iniciar a las 9 de la mañana, son las 9 y está el asistente. Y el asistente le dice al supervisor, hoy ya no va a venir al residente, yo me voy a encargar. ¿Ustedes como residente lo dejan vaciar? ¿Sí o no? Sí, ¿no? No hay problema. Para eso está el asistente. No, estimados, no es la función del asistente, ¿no? No es la función, porque la del supervisor es de velar por los intereses de la entidad, o sea, que las partidas se ejecuten de la mejor manera, o sea, no esperar a que se equivoque la residencia. El supervisor está ahí más bien para que no se equivoque, porque si el residente se equivoca, por más que él esté obligado a, a reemplazar o a reparar, genera un impacto negativo, genera un impacto en tiempo, en plazo, que perjudica a la entidad. Entonces, es la labor de la supervisión velar, pues, para que se ejecuten las actividades de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. Es por eso que se conoce como la liberación de partida, los protocolos, ¿no? Yo soy residente y tú lo llamas, señor supervisor, libéreme el encofrado, voy a vaciar de aquí a 2 días el encofrado de este techo. Lo revisa, me firma el protocolo, hago mi vaciado, ¿no? ¿Para qué? Porque se le pide una especie de permiso, de permiso. Ya. El cuaderno de obra antes era físico, ¿no? Ahorita ya todas las obras por contrata están obligadas a utilizar el cuaderno de obra digital, a excepción de las obras que se ejecuten en lugares donde no pueda acceder esta tecnología, que en realidad son pocas, ¿ya? Son pocas. Pero antes se firmaba el residente, el asistente se le hacía llenar el cuaderno, ¿ya? Pero no era que el asistente llenaba el cuaderno con su idea del asistente, sino que el residente le dictaba, o el residente ya le dejaba escrito en un borrador para que él transcriba, ¿ya? Transcriba. Y de ahí venía el residente y lo firmaba. El asistente nunca lo firmaba, ¿ya? Ponía el sello, el residente y firmaba su cuaderno de obra, ¿ya? Esto ya se había visto en el OCE también, que decía que el cuaderno de obra podía tener varias grafías, pero la firma tenía que ser del residente o del supervisor, ¿ya? Entonces, eso para tenerlo presente de que el residente no va a reemplazar, digo, el asistente no va a reemplazar en las funciones del residente, ¿ya? En las funciones del residente. Listo. ¿Qué responsabilidad va a tener el asistente de obra? Dice que el asistente es el profesional que debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción, la lista de verificación, control de ensayos, etc. Mejor dicho, el residente es muy probable que mande al asistente a realizar, pues, esas actividades que conllevan cierta cantidad de tiempo,
que es la de, por ejemplo, acopiar documentación, ¿no? Por ejemplo, la de operar, ¿no? Generar las valorizaciones, pero igual las tiene que revisar el residente, ¿no? De repente la de ir a medir a campo, ¿no? Esas son las funciones las que le eviten o le descarguen le descarguen trabajo al residente para que él pueda ir gerenciando en las distintas áreas, ¿no? Durante la ejecución de una obra, ¿ya? Durante la ejecución de una obra. Requisitos del asistente técnico. Puede ser un ingeniero civil, puede ser un arquitecto, un bachiller, ¿no? También puede ser de áreas afines, ¿no? Soy ingeniero sanitario, ingeniero electricista, dependiendo que se esté ejecutando, ¿ya? Dependiendo que se esté ejecutando. ¿Cómo sería la personalidad de este profesional? Debe tener una personalidad práctica y funcional, ¿no? Siempre activo, ser proactivo, trabajar, como dicen, ser proactivo y trabajar bajo presión, ¿no? Tiene que trabajar bajo presión el asistente técnico de una obra. Bueno, todos los que trabajamos en obra, todo el tiempo estamos trabajando bajo presión, ¿no? Presión de tiempos, presión de recursos, presión de presupuesto, ya es rutinario, ¿no? Es rutinario. Más que todo es la de tomar decisiones. Decisiones. ¿Cuánto debe ganar un asistente? Bueno, eso es parte del mercado, ¿no? Sabe que el mercado, existe la oferta y la demanda, y cada uno es libre, pues, de ofertar y de pagar lo que crea conveniente. Abandona el trabajo si no sabe trabajar bajo presión. Pero es un término mal utilizado, ¿no? Porque en realidad si hay presión, como en todo trabajo, eh, toda decisión durante la ejecución de una obra puede repercutir en pérdida económica y ganancia económica, y al mismo tiempo puede repercutir, lamentablemente, en muerte, porque son trabajos de alto riesgo. Si hay malas decisiones durante la ejecución de una obra, también pueden haber accidentes mortales. Entonces, por eso, a eso me refiero bajo presión, no la bajo presión de que te está molestando, pues, haz esto y te llama, no, sino la presión propia de la ejecución de estar dentro de trabajos considerados de alto riesgo, ¿ya? De alto riesgo. Antes de la ejecución de la obra, ¿qué consideraciones va a tener el asistente? Parecidas a las del residente, ¿no? Y la del supervisor. Tiene que tener una relación con la empresa que lo va a contratar. Y si te contrata la entidad, te designa la entidad, también una relación con el área, porque todo el tiempo vas a interactuar entre el área y la obra. Apoyar en el planeamiento y programación de la ejecución de la obra, cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión normalmente son los de comunicación, son los de seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa relativamente grande y me encargaba de las valorizaciones, pero la carátula, nosotros trabajábamos más o menos en Pucallpa, era una carretera, y la carátula de la valorización yo no la podía imprimir. Yo tenía que enviar un correo a Lima y ellos agarraban, elaboraban y me mandaban la carátula que yo tenía que imprimir para la valorización. Era porque su sistema de gestión de la comunicación era de esa manera, ¿no? Era de esa manera. Entonces, había cosas que se tenían que dar, ¿no? Y todo estaba centralizado hacia la empresa allá en Lima. Eso como comentario, ¿no? Y de ahí la empresa tenía su propio sistema o su propia sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, aparte que teníamos una norma que cumplir que está basado, el sistema está basado en la norma, la G050 y las normas de seguridad, todo eso estaba previsto ya en los manuales de seguridad propios de la empresa.
Me dicen, aquí hay una pregunta interesante que me hace el ingeniero Michael o Michael. Me dice, ingeniero, si el asistente renuncia, puede haber una penalidad y habría que ver dos casos. ¿Ya? Habría que ver, mejor dicho, en qué contexto está. Por ejemplo, a todos los profesionales que la entidad ha colocado como profesional mínimo que debe estar en una obra, por ejemplo, la entidad dice que debe estar el residente, especialista de suelo y el asistente. Ese es el profesional, los profesionales que deben estar en la obra. A eso se le llama el equipo técnico, porque la entidad le está pagando al contratista para que estos profesionales estén presentes durante la ejecución. Ya está. Si esos profesionales renuncian, mejor dicho, estos tienen que ser cambiados o reemplazados por otros. Mejor dicho, la obra no puede ejecutarse si no hay estos profesionales. Evidentemente puede haber penalidades, ¿ya? Puede haber penalidades. Pero sí se puede cambiar a cualquier profesional durante la ejecución de una obra. Te dije que se puede cambiar al residente. Los residentes renuncian, de repente no me paga, estoy 3 meses, 4 meses ejecutando una obra de un año y no me paga, renuncio, pues. No, no, la empresa no me paga, ¿no? Entonces renuncio, harán el cambio correspondiente. Ya está. Pero si esos profesionales no han sido exigidos por la entidad, por ejemplo, que la entidad no haya dicho pues que haya un asistente, pero sin embargo el contratista puso un asistente para la oficina técnica y renuncia a la mitad por motivos de repente de trabajo o de otras cosas. ¿Tiene que avisarle a la entidad? La verdad es que no, porque esos son profesionales que no son requeridos, pero que la entidad digo que el contratista ha colocado, o sea, no tiene que haber una carta escrita, pero sin embargo, pues está el residente, el supervisor, hay que comunicar pues que ya no va a estar presente, que se ha hecho un cambio, que se ha dirigido a otra obra, a otros trabajos. El técnico de construcción civil se hace cargo también sobre el plan de seguridad y salud o de eso se encarga otra persona en obra. El perfil del prevencionista, ¿no? La norma G050 habla del prevencionista, ¿no? Y la norma de seguridad en mina, ¿no? Que son trabajos de construcción, habla del profesional de seguridad, ¿no? El profesional de seguridad, si mal recuerdo. Entonces, son términos diferentes y mencionan qué perfil debe tener cada uno de ellos, ¿no? Deben estar capacitados en las normas de seguridad. Y ellos elaboran el plan, sí, pero quien lo firma es la empresa, ¿no? El plan de seguridad de una obra no o sea, lo avala el residente, pero quien lo está dando es la empresa contratista. ¿Ya? Igual pasa en el sector minero, ¿no? Por ejemplo, el sector minero para ejecutar los trabajos, ¿quién elabora el plan? Sus profesionales, pero ¿quiénes lo firman? La empresa que está trabajando en la mina, pues, ¿no? Y los subcontratistas cuando van a la mina, ¿qué hacen? Se acomodan a ese plan y en base a ello generan un plan mucho más pequeño. Entonces va variando. En los trabajos de obra, la empresa que va a ejecutar elabora un plan, pero lo firma, pues, lo avala el contratista, ¿no? De repente habrán también ingenieros de seguridad, prevencionistas, ¿no? Para ejecutar esos trabajos. ¿Qué controles debo tener durante la ejecución de una obra? Ya, el asistente tiene que ayudar a verificar los controles. Normalmente las obras o las actividades de construcción tienen dentro de sus actividades la elaboración de concreto. Y para elaborar concreto, ¿qué norma debo conocer? La E060, la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificación. ¿Qué me dice? ¿Qué características va a tener el concreto para su elaboración?
¿Qué características va a tener el concreto para su control de resistencia y qué características va a tener el concreto para su colocación, ¿no? Su colocación de este mismo, ¿ya? Su colocación de este. Ya está. Para la elaboración, puedo hacer el concreto, puedo tener el concreto de dos formas. Cuando el concreto es elaborado de manera in situ, en el terreno, en el campo, o cuando también es premezclado, ¿no? En teoría, el premezclado es un concreto mucho más homogéneo y un concreto que es dosificado en peso, a diferencia del concreto in situ, que normalmente se elabora en volumen, ¿ya? En volumen. Para que una empresa haga concreto premezclado, tiene que cumplir una serie de características, de estándares que garantizan en teoría esa calidad de ese concreto. Pero les comento, ya hay casos donde vienen los mixers, pides 210, vas a hacer la prueba y están en 180, ¿no? Están con resistencias mucho más bajas, ¿ya? Mucho más bajas. Pero ya eso escapa pues a la regla. Entonces el concreto in situ se necesita pues algunos equipos como la mezcladora, la vibradora, el cemento, el agua, todas esas características están en la norma, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los agregados, deben estar dentro de unos márgenes de la curva granulométrica del material, ¿no? Que fácilmente tú vas a una cantera y le pides que te muestre esa curva granulométrica, el supervisor la compara y admite el material, ¿no? E igual, la piedra también, la piedra si es chancada o es de cantera, ¿no? De cantera directa. Bueno, ahora es puro chancada, ¿no? Ya tiene las medidas adecuadas. Con respecto al cemento, el cemento también debe ser el solicitado en el expediente, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 4 y 5 creo que son los que hay, ¿no? Y con unas características especiales, MS, para el tema de sulfatos, ¿no? Por ejemplo, si el expediente me dice que tengo que hacer la cimentación con un cemento tipo MS, se tiene que hacer con ese cemento. Yo he visto que muchos quieren cambiar por el precio, ¿no? ¿Cuánto está una bolsa de cemento MS? Creo que está a 35, ¿no? Y de cemento normal creo que está en 24. Ya está. Entonces, se tiene que cumplir por lo que ha pagado la entidad, ¿ya? Se tiene que cumplir por lo que ha pagado la entidad. La cantidad, por ejemplo, a ver, no le he puesto acá, el vibrado también está en la norma E060, ¿no? Dice que tiene que ser de manera vertical y con una separación más o menos de entre 30 a 40 centímetros, si más recuerdo, y debe tener cierta cantidad de estar embebido, ¿no? En cada vez que se aplica la vibradora. ¿Para qué es la vibradora? Cuando el concreto es vaciado, tiene una altura de vaciado. Entonces el concreto cae o golpea al caer, lo que va a pasar es que va a aparecer un efecto que se llama el de segregar, ¿no? Las partículas más gruesas, mejor dicho, el agregado grueso se va a ir a la parte inferior, dejando pues una zona de concreto con puro agregado fino. Entonces, ¿qué hace la vibración? Una que evita las burbujas y otra que trata pues de mantener homogéneo esa parte, mejor dicho, esas áreas de concreto, ¿ya? Esas áreas de concreto. Sí, la cangre, pero no es que evita la cangrejera, lo que hace el vibrador, lo que hace es eh, eliminar las burbujas que se crean a la hora de impactar el material, ¿no? A la hora de impactar y también evitar el efecto de la segregación, que el agregado grueso se vaya más al fondo. Claro, hay que recordar que hay una altura para vaciar, ¿no? Pero está en la norma, no la recuerdo, pero debe ser 1,20 m aproximadamente. O sea, no puedo yo lanzar el concreto a más de esa altura, tengo que evitar. ¿Cuántas pruebas de concreto? El concreto tiene controles. El control es el de asentamiento, ¿no?
que es este de la prueba SLAM, ¿no? Que se hace el vaciado del concreto, se va llenando en 3 capas y se va chuceando con una varilla de concreto liso, cierta cantidad, y se calcula la altura del concreto ya asentado hasta la altura del cono, ¿no? Que te da la trabajabilidad, ¿no? La trabajabilidad. Ya saben que si le echan más agua al concreto, ¿qué hace? Se vuelve más trabajable, pero afecta su resistencia, ¿no? Resistencia. Hay límites, ¿no? Hay límites, creo que acá están los límites. No sé si los he puesto, creo que sí. Acá está todo el procedimiento, ¿ya? Todo el procedimiento. A ver, el procedimiento nos dice pues que hay que colocar el molde humedecido, llenar en 3 capas de 3 niveles y colocar 25 golpes uniformes en toda la sección. Ya, la barra es una barra, debe ser de 5 octavos y se va a levantar al final, ¿no? Acá están las 3 capas y acá está el asentamiento, ¿ya? El asentamiento, en este caso 5 milímetros, dice acá, muy poquito. Y los límites, asentamientos nominales, 2 pulgadas, de 2 a 4, más de 4 pulgadas. Tolerancias, ¿no? Asentamientos máximos. A ver, si yo estoy haciendo un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado, por lo menos debo estar dentro de 3 pulgadas de slam, ¿no? De asentamiento. Tener más de esto significa que tengo más agua, por lo tanto se ve afectado, ¿qué cosa? La resistencia, ¿no? La resistencia. Ahora, ¿por qué cuando yo hago vaciado premezclado, los slam varían? Porque ellos no le han echado más agua, ellos lo que le han echado es un aditivo, ¿no? Un aditivo para que pueda funcionar, pues, ¿no? Para que puedan ellos bombearlo. Entonces, cuando tú haces premezclado, estás hablando de 4, de 5, de 6, ¿no? Pulgadas de slam. Pero no porque le han echado más agua, sino porque le han echado un aditivo para que pueda hacer ese concreto bombeado, ¿ya? Bombeado. Con el concreto premezclado de 210, se hace la prueba, es de 190. ¿Qué procedimiento se debe seguir? No cumple. No cumple. A los 28 días debería estar con la misma, una resistencia mayor a la requerida, ¿no? Pero si no cumple, ahí tiene que evaluar, ¿no? Hay que recordar que en la norma habla, pues, de que la E060, de que si hay más pruebas, se saca un promedio, ¿no? Y si eso alcanza el 90%, creo, se da por aceptado. Pero ahí, en la norma E060 hay un procedimiento ahí, que cuando tiene resistencia menores, se evalúa, se saca una especie de promedio, y se alcanzó el 90%, creo que es, o el 80%, el 85%, se da por aceptado que se va a alcanzar la resistencia requerida. ¿Ya? Requerida. Después tenemos los ensayos a la compresión. Nos dice que las muestras para los ensayos a la compresión de resistencia se deben tomar una vez al día, dependiendo del elemento que estoy vaciando. Si estoy vaciando un elemento que tiene 50 metros cúbicos, sacaré pues uno por cada 50 metros cúbicos o por 300 metros cuadrados también de superficie sacaré pues un slam, una probeta. De ahí por acá de elementos, si lleno columnas, saco uno para las columnas. Si saco vigas, saco uno. En realidad son 2, ¿no? 2 por cada uno de ellos. Para promediar. En caso de concreto premezclado, no deberá tomarse menos de una muestra. ¿Y por qué estoy hablando de una muestra? Porque si tú lees la E060, dice que una muestra son 2 testigos. Ya para no confundirlo, porque ahorita van a decir, no hay que decir porque dice uno y ahora nos menciona que son 2. ¿Ya? Menciona eso. Acá me dice el ingeniero, en el caso que el slam no tenga la medida correspondiente a lo solicitado, ¿debo rechazar ese concreto? ¿Hay posibilidad de sacar una prueba más?
como te digo, una muestra de ensayo de probetas son 2, ¿no? Ahora, imagínate que estás haciendo concreto in situ, ¿ya? Vas a hacer tu slam y slam tiene 8 pulgadas. Para que ese slam tenga 8 pulgadas, tú vas a ver pues que eso es una especie de una sopa, ¿no? O sea, está bastante aguado. Tú como supervisor no vas a dejar vaciar eso, pues. Se supone que le he echado más de 20 litros por tanda, ¿no? Por bolsa. En realidad, más de 40 litros por bolsa. Entonces, tranquilamente tú puedes decir que se mejore esa tanda, pues, ¿no? En un concreto premezclado, como te digo, sale 6 y 8, porque sale 6 y 8, pero no porque le hayan echado más agua, sino porque le han echado un aditivo. Y en las especificaciones de la empresa que te vende el premezclado, te dice que su slam tiene esas características. O sea, te dice, slam entre 6 y 8, resistencia 210, o sea, ya eso lo tienes que tener antes del vaciado, para que lo puedas controlar. Listo, ya está. El ensayo de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de 2 probetas cilíndricas, ¿ya ve? O sea, una muestra quiere decir que son 2 probetas, el promedio de las dos, ¿no? Que se ensaya a los 28 días, en realidad a los 7, 14 y 28, dependiendo de las necesidades para ocuparla, ¿no? Para ocuparla. ¿Cómo se hace esa muestra? En un molde entre 15 de diámetro y 30 de alto. También se hace en 3 capas. Son fierros lisos de 5 octavos. Y acá hay cierta cantidad de golpes, ¿no? 25 también. Bueno, no está por acá. Son 25 golpes. No lo leo por acá. No está, ¿no? Estos se mojan al otro día nada más, ¿no? Acá está, uniformes, 3 capas, 25 golpes con una varilla, dice. Ya está. Aplicar de 10 a 15 golpes laterales con el mazo de goma para tratar de uniformizar, ¿no? Evitar la cangrejera. Las probetas de concreto se esmoldan a las 48 horas y máximo 30 minutos después se colocan en agua. ¿Ya? Se colocan en agua. El diámetro de la probeta debe determinarse con aproximación de 1 milímetro promedio. Acá se le hace una especie de enrasa, ¿no? Se enrasa y se coloca ahí una pequeña capita para nivelar, algo así. Acá no sé si se aprecia en este lado izquierdo. Me dice, en caso el supervisor, ¿en qué partida debe estar presente el supervisor? En todas. Para eso le están pagando. No, ingeniero, es que no va a estar ahí el 100%. Es responsable él de estar en todas. Se entiende, pues, que hay que ir también a la entidad, pues la entidad me puede llamar, ¿no? Me puede llamar, puede ser ingeniero, venga mañana, necesito conversar con usted. La entidad es la que me ha contratado. Pues me paso a retirar. Pero no, pues no, no es que no voy a, de las 100 partidas que hay, yo voy a ir a 90 nomás porque así yo lo determino. No, se supone que era responsable de las 100. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no pueda salir. De repente tienen que ir a romper las probetas, te vas a romper las probetas entre 3 a 4 de la tarde y ya está, y regresas. De repente estás en una carretera y la carretera es de 2 kilómetros. No vas a estar todo el día en todos los frentes. Estarás en la mañana en unos, en la tarde en otros y a veces no vas a llegar a todas. Pero no por eso no eres responsable de todo, de toda la obra como supervisor. Y lo mismo pasa como residente. Dice, criterio, dice, cada promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior. Es igual o superior. Ningún resultado individual del ensayo de resistencia es menor que 3.5 megapascales, 35 megapascales o menor o más de 0.1. Ya está. Bien, hasta ahí nos vamos
vamos a dejarlo ahí, vamos a contestar las consultas antes de pasarle el pase al ingeniero. Ya, a ver si hay consultas para contestar. Mañana todavía tenemos otra sesión donde ya vamos a ver qué es el suma alzada, qué son las valorizaciones, qué son los adicionales y todo lo que podamos conversar referente a la ejecución de las obras y el asistente técnico. Algunos archivos se han compartido que les van a ayudar dentro de sus procesos. A ver, vamos a contestar. Ingeniero, ¿habrán consultas por ahí para contestar antes de terminar? Un practicante de ingeniería civil podría ser asistente. Yo lo que he visto cuando la entidad solicita al asistente de obra, lo mínimo que pide es que tengan el grado. No he leído que diga egresado de la universidad, no. Yo he visto que tengan el grado de bachiller. Es lo mínimo, pero tampoco puede decir que no ocurriera. ¿Ah? Que no ocurriera. Si la probeta de concreto no llega al 100% de correspondencia, entonces, ¿qué procedimiento debo seguir? Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un muro de contención y sea 210 kilos por centímetro cuadrado su resistencia requerida. Y la probeta dice que es 170. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle pues al residente que tiene que hacerlo de 210, o sea, tiene que demoler y volverlo a hacer. Cosa que no es lo que la supervisión debe ver. Se supone que si no ha llegado a la resistencia es porque ha habido una mala práctica en la ejecución y la supervisión no espera que eso pase, o sea, él detiene la actividad si están ejecutando de manera inadecuada. Pero si pasara lo tiene que reemplazar, ¿no? La entidad está pagando por cierta resistencia y no le pueden dar una resistencia menor. El asistente está encargado de realizar los ensayos, controles de calidad. El asistente está ahí para asistir al residente en lo que él decide. Y para eso lo han contratado. Si el residente dice que él es el que va a elaborar el ensayo, eso no quiere decir que el residente no va a estar ahí. El residente va a estar parado porque él tiene que estar presente. Y se supone que lo ha capacitado al asistente para que siga el procedimiento establecido. Yo como residente no puedo mandar y decirle, oye asistente, anda tú a hacer el ensayo, y el asistente ni siquiera sabe, ¿no? Porque la responsabilidad es del residente, ¿ya? La responsabilidad del residente. ¿Cuántas probetas se realizan por cada elemento estructural? Siempre una muestra. Ingeniero, ¿y cuánto es una muestra? Son dos, pues. Una muestra son 2 probetas. Ya está. Ya cada 50 metros cúbicos, una muestra. Y cada tipo de elemento, una muestra. ¿Qué pasa si renuncia el residente faltando 15 días de culminar la obra? Nada. Lo que sí hay, y de repente lo vemos mañana, es que en el reglamento hay un procedimiento para el cambio del residente, que hay que avisar a la entidad cierta cantidad de días antes de que se haga el cambio. Y la entidad tiene que aprobar al nuevo profesional que va a reemplazar al residente. Cuando eso no ocurre, sí hay penalidades. Sí hay penalidades. No eran 3 días. Ah, sí, son 3 días. Sí, son 3 días. Sí, vamos a hablar 3 días. Yo dije 2, ¿no? Disculpen, dije 2 días. ¿Cuántos años de experiencia debe tener mínimo residente? 2 años de colegiado, dice la norma. O sea, si yo he acabado la universidad, tengo el grado y el título de ingeniero civil, pero no me he colegiado, ya pasaron 5 años, ¿podré ser residente? No. Mínimo 2 años de colegiado. El asentamiento SLAM no sería dependiendo de la estructura, no porque el SLAM es para medir la resistencia del concreto, ¿ya? La resistencia. Ahora, cada elemento tiene su propia resistencia, sí, pero eso no es o sea, no haces el SLAM para ver si el concreto de la columna funciona, no, haces el SLAM para si ha cumplido la calidad del concreto, que es diferente. Si se toman muestras de concreto del mixer para hacer probetas ya estando en obra y se mandan al laboratorio, cuando salen los resultados después de 7 días,
y no cumple con la resistencia requerida, ya se vació todo ese concreto de obra, ese concreto que ya se vació no cumple con los requerimientos que hacer, lo tienen que demoler. Lo tienen que demoler o presentar una nueva alternativa para cumplir lo especificado. No es culpa del supervisor que eso no, de repente no haya cumplido. Porque como te digo, no me ha tocado, pero sí he estado en casos donde ha venido el mixer, nos ha dicho que el concreto es 210 y a la hora de después de la probeta será 195. Y ya había pasado 30 días. Entonces, suele pasar, suele pasar. Claro, ahí van a haber varios tipos de... El residente va a tener que ver qué puede hacer, ¿no? Y la última opción sería demoler. Pero hay alternativas, ¿ah? Hay alternativas de cómo solucionar en cada caso. O sea, cada caso es bien particular. Ah, ya. Mira, por ejemplo, si no quieres demoler, puedes sacar diamantina, como dice el ingeniero Carlos, y sacas 2 o 4 o 5 diamantina, y la norma S060 dice que cuando alcanzas del promedio de todas las diamantinas que sacaste, llegas a un 85%, creo que es, se toma por aceptado la resistencia. O sea, no es que no alcanzaste, la misma norma te dice que hagas un estudio con cierta cantidad de evaluaciones y si eso llega por decir, a un 90%, te da por aprobado. O sea, todavía tienes esa opción. ¿Por qué? Porque se entiende que el concreto, mientras más pasen los años, gana resistencia. Gana resistencia. Sí, hay que recordar que las probetas te llevan al agua los 2 días, ¿no? Y si te das cuenta, no son las condiciones mismas de la ejecución, pero ese es el ensayo que hay que cumplir. Pero también se entiende de que si le diéramos la misma condición que está en el terreno, tendríamos un resultado bastante acercado a la realidad. Pero sin embargo, la norma dice que debemos ensayarlas de esa forma, ¿ya? De esa forma. Las probetas se pueden curar las mismas condiciones. Ya. Esas serían, creo, ingeniero, las respuestas que tenemos para